pensar en el acceso abierto, bueno, alguna gente por el nombre, por el título, podría tener una cierta idea. Posiblemente académicas y académicos pueden tener cierta idea también por dónde va este nombre, pero me parece importante poder entrar en profundidad en qué significa el acceso universal a la información, qué significa el acceso abierto, qué significa en la vida en general, pero también específicamente en el ámbito de la academia, en el ámbito universitario. Bueno, para eso vamos a entrevistar a Dominique Babini, que es asesora especial en Claxo de la movilización por el acceso abierto. Yo creo que es una de las personas que realmente más sabe, si no la persona que más sabe sobre acceso abierto, y es un placer poder hablar con ella. Así que, Dominique, bienvenida y muchas gracias por conectarte. ¿Cómo estás? Hola, Gustavo. Saludos a todas y a todos. Muchas Bueno, gracias. un Recién placer escuchaba. sí, un placer tenerte por aquí y bueno, es importante me parece poder plantear qué es el acceso abierto, qué implica el acceso universal a la información, porque realmente son discusiones que a veces ni siquiera están planteadas sobre la mesa cuando entendemos que son tan fundamentales, ¿no? Claro, claro que sí. El acceso universal, el derecho al acceso universal a la información es uno de los derechos humanos. Está reconocido en la Carta, en la Declaración de Derechos Humanos, en el artículo 19, donde habla del derecho que tenemos todos a expresar nuestras opiniones, a investigar, a buscar información, a recibirla y a compartirla, a difundirla. Y este año en particular, porque fue el Día del Derecho de Acceso Universal a la Información, el 28 de septiembre, hace 2 días, este año el tema es el derecho de acceder a información que salve vidas, porque estamos en pandemia y en esa situación necesitamos acceder a información médica, de epidemiología, sanitaria, de cómo cuidarnos en nuestros hogares, a nuestras familias, a nuestra comunidad. Y eso en el ámbito científico lo denominamos acceso abierto. O sea, acceso abierto es el acceso gratis y libre en Internet a los resultados de investigaciones financiadas con fondos públicos. Entonces, en estos tiempos de pandemia hay mucha demanda, mucha necesidad y mucha consulta de todo lo que se publica desde el punto de vista epidemiológico, de salud, pero también del impacto social y económico de la pandemia en nuestras comunidades, en nuestros países y en las relaciones internacionales. Dominique, a ver, en este camino vos hablabas del Día Internacional del Derecho al Acceso Universal a la Información, hablabas de este derecho básico que, entiendo yo, digo, pareciera haberse vulnerado a cada rato en muchas partes del mundo, donde realmente no se cumple con este derecho básico para las sociedades, pero específicamente en América Latina y el Caribe, entiendo que hay mucho déficit con respecto a esto. No solamente en el ámbito académico, sino también lo pienso en el ámbito mediático, pero inclusive en lo que implica el acceso a la información, por ejemplo, de estudiantes al día de hoy, en periodos de pandemia, donde por ahí sin acceso a un dispositivo, como puede ser una computadora, hoy permanecen aislados de la posibilidad del acceso a esa información, ¿no, Domi? Exactamente. Es uno de los desafíos que tenemos ahora, porque recién nos decía Karina que en momentos de crisis como estos son también oportunidades de avanzar en alternativas. Entonces hemos construido alternativas para acceder desde la computadora, desde los celulares inteligentes, pero el acceso abierto estaba garantizado por las bibliotecas públicas y por las bibliotecas universitarias. Y de pronto las bibliotecas públicas y las bibliotecas universitarias están cerradas. Entonces tenemos que crear nuevas formas de llegar a los ciudadanos que no tienen acceso a la computadora y al celular. Ese es, considero, uno de los grandes desafíos. En
En cuanto al desafío anterior, que fue aprovechar las nuevas tecnologías, Claxo abrió camino, porque hace 20 años que Claxo decidió que la información de ciencias sociales que era comercializada en el norte por las editoriales comerciales, Claxo lo iba a impulsar como una modalidad de acceso abierto no comercial. O sea, el conocimiento es un bien público, los ciudadanos tienen derecho a acceder a ese conocimiento que financian con sus impuestos, y a partir de ahí Claxo inició un camino en el cual todas sus publicaciones están en acceso abierto, libre y gratis en Internet, más de 3.000 libros, y la biblioteca virtual de Claxo tiene acceso a más de 100.000 publicaciones y una colección de 350.000 artículos de revistas científicas de América Latina. Y en estos últimos años incorporó desde el equipo de comunicación de Claxo toda una variedad de contenidos en formatos de video y de audio. Ya hay más de 1.800 registros en Claxo TV, en Claxo Radio, lo que ustedes hacen, y eso hace que Claxo pueda llegar con contenidos a otros públicos. Esto es muy importante en épocas de pandemia, porque también, por ejemplo, el área de formación de Claxo descubrió que hay mucha necesidad cuando uno está en casa, encerrado tantas horas, de poder acceder a alguna clase, algún curso. Y Claxo ofrece ahora un repositorio de clases abiertas. Entonces, todos estos servicios hacen que Claxo pueda llegar a los estudiantes que están haciendo educación a distancia en las universidades de la región, a los docentes que están preparando sus clases y necesitan actualizar bibliografía, pueden buscarla en el sitio de Claxo. Y también usar los videos para acompañar la bibliografía de publicaciones. Quienes toman decisiones en las políticas locales, en los municipios, en las gobernaciones, en los estados, están usando la web como la principal biblioteca. Y ahí está la producción de la red Claxo disponible. O sea, ese paso Claxo lo ha dado, y ahora, como decía Karina, enfrentamos nuevos desafíos, que son los que vos mencionabas recién. Dominique, en relación a este camino, me interesaba que por ahí nos cuentes, o por lo menos hacer una cierta reflexión sobre cómo funciona dentro de las redes académicas el tema de la publicación en revistas científicas, qué implica que esas revistas sean pagas, qué implica que se tenga que publicar en inglés en la gran mayoría de las revistas científicas para poder tener aprobación, y en ese marco, qué significa que existan políticas de acceso abierto, pero también poder correr el eje de las revistas científicas habituales en donde publican científicos y científicas. Porque me interesa ese marco para poder entender el fenómeno de que cuando no existe el acceso abierto, también qué es lo que sucede. Sí, quizás tenemos que hacer un poco de historia, porque hace unos 50 años las universidades del norte decidieron tercerizar la publicación de las revistas y libros académicos al sector comercial. A partir de ahí se armó uno de los negocios más rentables del mundo, más rentable que Google. La ganancia anual es más importante que la de Google, la de Amazon, la de Coca-Cola. Es uno de los negocios más importantes que hay en el mundo. Y esa industria de publicaciones viene con la industria del prestigio, que son los indicadores que se usan para evaluar a quienes publican. Esa industria del prestigio premia a quien publica en inglés en revistas del circuito comercial. Eso ha castigado mucho a América Latina, que ha hecho un esfuerzo increíble desde las editoriales universitarias para publicar sus propias revistas, para perseverar en publicar en sus propios idiomas, para dialogar, lo que en ciencias sociales es indispensable, para dialogar con los actores sociales a los cuales están dirigidas las revistas. Entonces, en América Latina, ahora uno de los desafíos más importantes que tiene
el plan, digamos, el plan de acción de Claxo es renovar los sistemas de evaluación en América Latina, que también premian a quien publica en inglés en revistas del circuito comercial internacional. Es una iniciativa que Claxo realiza junto con los consejos de investigación de varios países y ahora va a haber una consulta internacional con políticas que hay en otras regiones del mundo donde ese tema se está revisando. Y por suerte la Argentina, Perú y México tienen ya políticas de acceso abierto donde dice que toda la producción científica financiada con fondos públicos tiene que estar en repositorios institucionales que tienen las universidades y los organismos de ciencia. O sea que América Latina es hoy un modelo seguido internacionalmente porque las comunicaciones académicas, como vos decías, los libros, las revistas, son publicados y son gestionados por la comunidad académica, sin tercerización comercial. Pensaba que importante, Dominique, todo esto para los saberes diversos, ¿no? Digo, porque si la lógica de publicación solo es en inglés, si la lógica es por arbitraje de pares, pero de determinadas revistas científicas, que son las que deciden qué es valioso y qué no para las investigaciones y qué vale y qué no, qué limitado que puede ser el acceso al conocimiento de nuevos saberes, digo, de saberes que por ahí no son los tradicionales. Qué importante son estas discusiones para abrir el debate sobre cuál es la importancia de las informaciones, de las investigaciones, y también en la lógica de pensar que si la información solo queda limitada en el circuito de revistas especializadas, donde inclusive tienen que pagar para publicar, qué limitado que queda la posibilidad de que esos saberes sean transformadores de las sociedades. Pero quería irme por último, Dominique, saber, tú lo has dicho recién, pero digo, conocer entonces en detalle cuáles son estas iniciativas más específicas que tiene el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales para acceso a la información sobre la pandemia, digo, como para puntualizar y para que la gente sepa a dónde puede ingresar. Sí, bueno, ingresando a la página web de Claxo, ya desde el inicio de la pandemia, Claxo desarrolló el Observatorio Social de la Pandemia, donde hay diversidad de publicaciones, videos, registros de audio, organizados en 11 temáticas, siempre en relación a la observación social de la pandemia. En esta pandemia, como se ha mencionado antes en InfoClaxo, las desigualdades aumentan y las problemáticas que ya existían se acentúan. Entonces, escuchar la voz de la región y en diálogo también con otras regiones del mundo sobre cómo encarar la etapa post-pandemia y mismo estos momentos de pandemia desde una perspectiva de lo social, de lo político, de lo económico, de lo cultural, es fundamental. Y en ese sentido, Claxo está comprometido también con avanzar en el proceso de transición hacia la ciencia abierta. Claxo viene invitando en todas sus actividades, en los cursos, en los seminarios, en los grupos de trabajo, en sus colecciones digitales, en sus publicaciones, siempre hay otros actores sociales en las actividades, no solo los académicos. Son los académicos y las académicas en diálogo con otros actores sociales que están preocupados o trabajando los temas que se analizan o se publican. Y eso es lo que lleva adelante Claxo para atender atender lo que ustedes mencionaban de asegurar la diversidad de voces, de epistemologías, de contenidos, de investigaciones, no solo la investigación que se hace en la universidad, también la investigación que hace la misma comunidad sobre los problemas que tiene y necesita resolver. Entonces la comunidad puede aportar. Por eso está la ciencia ciudadana y muchos organismos, muchas ONGs y muchos organismos vinculados a ciencia ciudadana están contribuyendo con sus propios conocimientos. Ese camino está recorriendo Claxo desde todos sus programas.
Dominique, te quiero agradecer muchísimo, impecable y con muchísima claridad. Gracias por ayudarnos a comprender el acceso abierto, la importancia y cómo pueden ser definiciones muy necesarias para poder avanzar en esto de los saberes diversos, y también en la difusión del conocimiento. Así que gracias por este contacto, Muchas Dominique. gracias. Si puedo decir una palabra más, en la semana del Claro, obvio. 19 de octubre es la Semana Internacional del Acceso Abierto. Los invitamos a visitar la página de Claxo, que va a estar anunciando una actividad que organizamos junto con UNESCO y con Redalica Melica y con DORA, que es la Declaración de San Francisco para cambiar los sistemas de evaluación. Y esa actividad para la Semana del Acceso Abierto va a ser muy interesante, y además va a haber un concurso para ensayos sobre acceso abierto, principalmente vinculado con las universidades. Entonces están todos invitados para ver esa información en la página de Claxo.